Es especialmente el Evangelio de San Juan, el Evangelio a donde se ahonda más en la personalidad de Jesucristo, en el misterio escondido en Jesús de Nazaret, en su identidad, su divinidad. Es el Evangelio de San Juan que nos hace entender de una manera especial, como sobresaliendo entre los 4 evangelios por su profundidad, el aspecto de Jesús como el que revela al Padre, el revelador del Padre, hasta el punto que llega a decir, como acabamos de decir, de oír, quien me ha visto a mí ha visto al Padre. Llega a decir, yo y el Padre somos una sola cosa. Y estamos tocando entonces el misterio de la Trinidad. Estamos tocando al mismo tiempo el misterio de la encarnación. Jesucristo es el camino para llegar al Padre. Nadie va al Padre sino por mí. Y podemos detenernos a considerar un versículo, tan solo uno de este Evangelio, un versículo que se ha convertido casi en algo recurrente, una expresión que se nos hace familiar ya desde los momentos del catecismo, cuando somos niños, y quizás todavía no hemos descubierto todo lo que encierra, todo lo que significa. Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y cada uno de estos 3 términos subraya una faceta de nuestra vida cristiana, de la revelación que Dios nos presenta en Cristo. Y curiosamente, estos 3 términos, tanto en el texto original como en la traducción al español, entre un término y otro tienen una I. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Y eso como si se nos quiere recordar que hay que integrar estas 3 dimensiones, estas 3 cosas que van juntas. ¿Y qué quiere decir cada uno de estos 3 términos? Decir que Jesucristo es el camino, especialmente nos recuerda que el Padre nos ha revelado en Jesucristo cuál es el camino, cuál es el comportamiento, la actitud de vida que tenemos que tener para llegar a la casa del Padre, a Dios, al cielo. Nos ha revelado en Jesucristo que los mandamientos del Antiguo Testamento Jesús lo ha hecho suyo, y superándolos nos ha dado el mandamiento del amor a Dios, por supuesto, y del amor al prójimo, incluso del amor a los enemigos. Este es el camino, trazado en la bienaventuranza de manera magistral, esas alegrías que Jesús subraya como presente en algo que humanamente no se puede entender, comprender si no se hace presente la luz de la fe. Las alegrías de la bienaventuranza, de hecho, están encerradas en cruces. La cruz de la pobreza, de la injusticia, de la persecución. Ese es el camino, el estilo de vida que ha sido revelado en Jesucristo. Por eso no todos quieren seguirlo, porque no todos están dispuestos a poner al lado el amor propio. Jesús es esa piedra de tropiezo contra la cual se estrellan los que no quieren seguirlo, los que están apegados a su amor propio. La verdad, segunda palabra, la verdad se refiere especialmente al misterio oculto de Dios, que nos ha sido descubierto en el credo, en los artículos del credo, la sana doctrina cristiana, sin desprestigiar este término, doctrina, como hoy suele pasar en una cultura muy relativista que no quiere oír hablar de dogma, oír hablar de doctrina. Ha pasado eso en un lugar secundario, en algún ambiente terciario, podríamos decir, como si fuera algo ajeno a la vida real, la doctrina, el dogma, 2 cosas disociadas. Pero es que Dios nos ha dado una razón, nos ha dado una inteligencia, y el hombre está hecho para conocer la verdad. El hombre está hecho para conocer la verdad, para conocer a Dios. Yo soy la verdad. Quien oye mi voz está en la parte de la verdad, le dice Jesús a Pilatos. Por eso el hombre sufre
y se agita en su oscuridad. Jesús, cuando se acerca ahí, dice a los discípulos: no esté turbado vuestro corazón, porque no conoce a Dios el hombre, o al menos no lo conoce en profundidad, no quiere profundizar en el conocimiento de Dios y se queda quizás en algo más superficial, en la cáscara, como pasó con Felipe, que le pregunta: bueno, muéstranos al Padre, eso no basta. Todavía había estado con él 3 años y no se había enterado de cuál era el camino. Queridos hermanos, Jesucristo es la verdad. En Él conocemos el misterio oculto de Dios. Por lo tanto, una dimensión, un aspecto importantísimo en nuestra vida. El conocimiento es el conocimiento del credo, el conocimiento del dogma de la fe. Y eso nos ayuda también a no caer bajo los golpes de quienes ponen en duda lo que creemos, lo que debemos creer y que está revelado. Y por último, Jesús dice: yo soy la vida. La vida se refiere a la experiencia de Dios, a ese conocimiento de Dios que se nos comunica por medio de la oración, a través de los sacramentos, en lo cual estamos llamados a tener como un encuentro vital con Dios. Ahí se nos comunica la vida de la gracia. Dios, por su presencia, se lo encuentra en todo lado, ciertamente, pero son la Escritura, la tradición y el magisterio auténtico en donde encontramos a Dios. Los sacramentos son, junto a estas 3 fuentes, el lugar teológico, o sea, el lugar donde se da un encuentro con Dios y con su gracia. No es que se encuentre en otra cosa o en algo fuera de eso, como suelen decir falsas corrientes que pretenden una continua revelación de Dios, que Dios sigue revelándose en la historia, a lo largo de la historia, como si esta fuente, la oración y los sacramentos no fueran suficientes. Jesucristo es camino, es verdad y es vida. Y las 3 cosas se suman, se juntan, van juntas. La moral: yo soy el camino, lo que tengo que hacer. La doctrina: yo soy la verdad, lo que tengo que creer. Y la experiencia de Dios en los sacramentos: yo soy la vida, lo que tengo que buscar. El Padre Pío decía: en la lectura, en el estudio, se conoce a Dios, pero es en la oración, en la contemplación, que se lo encuentra. Lo que hay que buscar. Son 3 dimensiones de la vida cristiana. Y fijaos que coinciden con las enseñanzas de la Iglesia Católica. El catecismo está dividido así. La Iglesia divide el catecismo en 3 partes: el credo, los mandamientos, los sacramentos. En estas partes encontramos 3 formas en que Cristo se revela. Yo soy el camino, los mandamientos, lo que hay que hacer. Yo soy la verdad, la doctrina, lo que hay que creer. Y la vida, los sacramentos, donde se me comunica la vida que Dios me ofrece. Y no se puede desconectar las 3. No se pueden separar o querer vivir solamente uno de estos 3 aspectos, sin que nuestra vida pierda sentido, ciertamente. Una experiencia íntegra de Dios debe ser plena y no vale un aspecto en detrimento de otro. Por ejemplo, cuando uno subraya que Jesús es el camino, olvidando las otras 2 facetas, tenemos el riesgo de caer en un moralismo, incluso casi rayando el fariseísmo. Hay que cumplir esta ley, el camino, eso está trazado y hay que hacer esto rajatabla. Una serie de prohibiciones: esto no hay que hacerlo, esto tampoco. Y esa es una presentación insuficiente del mensaje, de la doctrina de Jesucristo mismo. Cuando por el contrario se hace una presentación del mensaje de Jesucristo casi exclusivamente en torno a las verdades de la fe, en torno a las verdades del credo, a los artículos del credo, en una forma demasiado intelectual, quizás demasiado teórica, uno no se deja afectar por Jesucristo, no se une a Él realmente, se queda como, sí, con una buena doctrina, pero no pasa de eso. Y la teoría sin la práctica es insuficiente para transformar la vida, para santificarnos realmente. Uno puede ser un doctor en teología, tener un conocimiento de toda la suma teológica,
Pero si no se arrodilla ante Dios, si realmente no lo reconoce en su vida, su teología es pura disposición. Lo mismo podemos decir con referencia a la vida. Si alguien quiere vivir su encuentro con Dios, su relación con Él, alrededor de una experiencia, por ejemplo, vitalista, que hoy está muy de moda con todo lo de la New Age, los sentimientos, pretendiendo que ellos, los sentimientos, sean la medida de la presencia de Dios en mi vida, viviendo un subjetivismo, encerrado uno en sí mismo, olvidándose que Dios se ha revelado por un camino de conversión, y se olvida también que Jesucristo se ha revelado en su credo, algo que tengo que creer que ya está revelado, y también está confundiendo la presencia de Dios y su experiencia con la autoexperiencia de sí mismo, esa búsqueda desordenada finalmente de uno mismo. Nuestra vida cristiana debe integrar equilibradamente, en orden, estas tres dimensiones, para que sea una vida cristiana genuina, sana, verdadera, para que no se deje uno tumbar por los golpes o por los millares de opiniones que suelen surgir cada día en este mundo tan relativista, en donde para mantener lo que en Italia sería el quieto vivere, somos todos amigos, estamos todos bien, en paz uno con otro, nos ponemos en el bolsillo nuestra fe, que encierra la verdad, la manera de vivirla, es decir, la moral, y los auxilios para alimentarla, que son los sacramentos y la vida de oración verdadera. Y nos ponemos entonces todo eso en el bolsillo como si fuera una opinión más, para sentarnos en una mesa común, en donde cada uno está a la par, no por su condición de ser humano, en cuanto hombre, lo cual sería bueno y laudable si se reconociera de verdad, sino en cuanto a su verdad. Estamos a la par porque cada uno tiene su verdad, ¿no? Y esta verdad relativizada, ciertamente, y repartida, cortada, desaparece entre la risa, entre los tragos, entre lo que vamos comiendo en esa mesa común, para estar todos juntos. Camino, verdad y vida. Hay que querer la verdad, hay que quererla, aunque cueste a veces, y conforme a ella caminar, utilizando los medios que Cristo nos da y por medio de los cuales tenemos la vida. No hay otro camino fuera de Cristo, no hay otra verdad fuera de Cristo, y no hay vida si no es por Cristo, con Cristo y en Cristo. Pactar con algo que es distinto de esto es traicionar a aquel que vino para dar testimonio de la verdad, adelantándose en el camino que pasa por la cruz. La semana pasada considerábamos el buen pastor como se adelanta, como se pone en la delantera y nos precede en el camino. Y justamente Él, para dar testimonio de la verdad, se pone delante y llega hasta la cruz, dándonos la vida en esa misma cruz, de la cual, como un torrente de delicia, de gracias, brotan los sacramentos que nos vivifican, restaurándonos de la muerte que habíamos contraído por el pecado. Nos podemos examinar entonces sobre estas tres dimensiones: doctrina, moral y sacramentos, y podemos preguntarnos: ¿cuánto conozco la verdad? ¿Cuál es el empeño que pongo a diario para cumplir los mandamientos, los 10 mandamientos? ¿Cuán deseosos somos de acercarnos a Jesús por medio de la oración, por medio de los sacramentos? Incluso podemos pensar a que si descuidamos una de estas dimensiones, es casi imposible no descuidar las otras. No escuchemos esta frase de Jesús: yo soy el camino, la verdad y la vida, como una frase bonita, hermosa, sino como la expresión de lo que ha sido la predicación de la Iglesia en su historia 2 veces milenaria. Jesús nos ha revelado la verdad oculta de Dios. Él nos ha revelado cómo debemos caminar para llegar a ser el Padre, y nos ha dado la gracia del encuentro vital con Dios en los sacramentos y en la oración. Que María Santísima entonces nos alcance la gracia de vivir conforme a estas tres dimensiones de la revelación que nos viene por Cristo, que es el camino, que es la verdad y la única vida. Así sea.